Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda informativa nacional. Y lo hacemos en el marco precisamente de los temas que han sido importantes, relevantes a lo largo de la semana, y entendemos que también vamos a marcar agenda a partir de las consideraciones que se realizan este fin de semana. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, les damos la cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento del tema de las denuncias, por ejemplo, sobre la existencia de una red de sabotaje al actual gobierno y al mismo país, así como lo ha manifestado recientemente la presidenta Yanine Áñez. Además, ¿cuál es el rol de funcionarios del exgobierno en la actual administración del Estado? Se ha conocido que hay obviamente en un gran porcentaje muy mayoritario, muchos lo han manifestado, de funcionarios del anterior gobierno que están trabajando ahora en la actual estructura del gobierno. Habrá que realizar algunas consideraciones también en torno a este tema. El segundo punto tiene que ver con la vigencia de las nuevas medidas desde el 1 de junio. Esto en función de las decisiones recientes que han dado a conocer las autoridades, cuando se extiende la cuarentena, por ejemplo, hasta el 30 de junio, y se establece que en el marco de la corresponsabilidad puedan ser gobernaciones y municipios que asuman decisiones propias de las características de las regiones, en función también del mapa de riesgos sobre el COVID-19 que se ha presentado también recientemente. El tercer punto tiene que ver con el curso del proceso judicial por sedición contra el expresidente Evo Morales. Se han resaltado algunas decisiones judiciales, las decisiones que han surgido precisamente para viabilizar de manera rápida este proceso contra el exmandatario. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana están participando del programa a través del contacto telefónico, como ya es usual en los últimos programas debido a las características, a esta crítica situación de la emergencia sanitaria. Están convocados el doctor Iván Lima como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También se encuentra convocado el vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, y también está convocada la exdiputada más bien nacional, la señora Jimena Costa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Rápidamente le pedimos al doctor Iván Lima pueda hacer introducción, a abordar el primer punto de diálogo que tiene que ver con las denuncias sobre la existencia de esta red de sabotaje, así como lo ha manifestado la presidenta Yanine Áñez. ¿Cuál es el rol, además, de los funcionarios que han servido, han estado en la anterior administración de gobierno, pero ahora continúan en la estructura del aparato estatal? Muy buenas tardes, doctor Iván Lima, adelante. Buenas tardes, José Luis. Un saludo cordial a Jimena, a José Luis, a todo el público que nos sigue de forma masiva en el país.
Mira, el tema que planteas es importante, hay que darle el contexto debido. El país tiene 491.860 funcionarios públicos. Hay 35.000 en empresas estatales y eso implica que estamos con más de 500.000 de funcionarios públicos. Cuando tú me hablas de una red de sabotaje, tendríamos que entender que ese 500.000 de bolivianos, por haber sido elegido, por haber trabajado en la gestión del MAS, estaría en un ánimo de hacer que la gestión de la presidenta Áñez no sea eficiente. Me parece que eso es por lo menos una afirmación que debemos analizar. Hablar de 500.000 de personas en la función pública, del 10% de la fuerza laboral que tiene este país trabajando para el Estado, es la primera cuestionante que pongo sobre la mesa. Parece que tenemos un exceso de funcionarios públicos. Otros países trabajan con menos cantidad de funcionarios públicos. No es el tema del debate, pero lo pongo como un elemento que empecemos a reflexionar. Gastamos como 39.968 millones de bolivianos en pagarles su sueldo a esos funcionarios públicos. Lo que quisiéramos es que ellos sean muy eficientes en la gestión y no le respondan ni a Evo, ni a la señora Áñez, ni al señor Camacho. Creo que la lógica del servidor público y del servicio público es servir al país. Ahora, tenemos una situación concreta. La ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, tiene una relación de amistad con Fernando Valenzuela, director jurídico, trabajó con ella en diputados, trabajó con ella en el Ministerio de Salud, y ahí no hay una pregunta. Resulta que cuando dejas de trabajar con alguien, dejas de tener esa amistad. Esa es la lógica de la conspiración del sabotaje de la que se habla. Es decir, que Gabriela Montaño desde Argentina, 6 meses después de haber dejado el cargo, ha tenido que ver con una compra irregular que ya a todas luces queda clara que constituye un delito de orden público. Hay personas ya con detención preventiva, entre ellas el ex ministro de Salud, todas ellas con principio de inocencia, con un debido proceso, veremos cómo termina el caso. Pero no parece lógico sostener que con la cantidad de funcionarios públicos y con una relación de amistad de 2 personas se pueda disfrazar algo que está mal en el país estructuralmente. ¿Qué es lo que está mal en el país estructuralmente? ¿Cuál es la causa de la corrupción? La falta de transparencia en las contrataciones. Lo han dicho todos los políticos oficialistas y opositores del MAS, de Juntos, y esa es la triste realidad de nuestro país. Nuestro sistema de contrataciones, la contratación por excepción, es el problema principal. Debe haber excepción cuando tratas de pandemias y de desastres públicos y tiene que contratarse con urgencia, con emergencia, pero en ese momento es donde necesitas la mayor transparencia posible. No es un tema en Bolivia, hay denuncias de corrupción en época de pandemia en la mayor parte de los países de Latinoamérica, eso es muy triste, que en momentos en los cuales deberíamos tener el mayor interés por el ser humano, esos 300 compatriotas que ya han muerto en el país, no debiéramos pensar en robar, no debiéramos pensar en cometer actos de corrupción, pero la triste realidad es que esto está ocurriendo y está ocurriendo de una manera lacerante, porque le estás robando y le estás quitando el respirador a una persona que va a morir por esa corrupción, que no va a tener las pruebas para saber si está enfermo y contagia a su propia familia. Esta es la realidad que tenemos que entender. No tenemos un sistema eficiente de contrataciones, pero más allá de eso, no hacemos un esfuerzo por transparentarlo. Empezamos a crear y establecer normas que le dan opacidad al sistema de contrataciones. Y ahí viene el segundo tema estructural. Una vez que tienes un sistema de contrataciones transparente, ten un poder judicial y un ministerio público que actúe de forma eficiente. Algo que está pasando en el país y está mal y desde mañana se regulariza, es que el Poder Judicial ha cerrado sus funciones. ¿Se imaginan que los hospitales hubieran decidido cerrar porque había pandemia? Es una locura, ¿no? Lo propio, que el Poder Judicial haya cerrado sus funciones, es una locura. Han estado funcionando a un nivel muy bajo, muy limitado, pero en la pandemia no para la violencia contra la mujer, ni los infanticidios, ni la gente que no paga, ni cumple contratos. El Poder Judicial es un poder esencial. No tenemos un poder muy grande, 1056 jueces, 350 jueces penales, uno solo
Hugo Huacani estaba a cargo de investigar, de dar garantías procesales en el caso de los respiradores. Y resulta que al señor Huacani lo arrestan sin una orden fiscal, sin una orden judicial, por un delito que no existe, que no puede existir. Él ha cometido un delito inexistente. Se lo acusa de haber el día que ocurrieron todos estos hechos por la mañana, haber determinado la libertad de una ex empleada de Juan Ramón Quintana. Parece que el nombre Juan Ramón Quintana era demasiado importante como para que alguien se anime a darle algún tipo de beneficio, así sea a una ex empleada de él. Ese es el motivo por el cual se lo arresta al juez Huacani. El juez Huacani tiene que respetar el principio de inocencia. Esa señora estaba 90 días con arresto domiciliario, en la cárcel, y le ha cambiado arresto domiciliario la medida cautelar, no la ha liberado, no ha dicho que era inocente. Ese acto es el que, pienso, tiene mayor característica de sabotaje. Cuando se hablaba de que el embajador Rocha era el principal vocero o el principal gestor de la campaña de Evo Morales en su momento, le diría que ahora el sabotaje es un autosabotaje. El abuso es algo que es intolerable en Bolivia. Hace muchos años tenemos nosotros una repulsión muy grande sobre el abusivo. Lo que ha pasado con Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que ha pasado probablemente y con cierta certeza, la historia lo dirá, en la crisis política del año pasado. Cuando hay un abuso del Estado, el boliviano resiste ese abuso y adhiere al débil, al que no está siendo protegido debidamente por el Estado. Eso creo que es el contexto de lo que está pasando. Muchas de las decisiones no son decisiones adecuadas. Voy a terminar esta primera parte con esto que está ocurriendo en este momento. En el Beni tenemos a un grupo de héroes bolivianos, los médicos paceños, que se van como punta de lanza para darle una mano de solidaridad a ese departamento. Gente heroica, gente que sabiendo que ahí está el foco de la pandemia, va allá y le da una mano al sistema de salud de ese departamento. Ese nivel de heroísmo, de solidaridad de los médicos bolivianos entre ellos, es digno de encomio. Y resulta que en Montero, el departamento de Santa Cruz, donde hay una cantidad de enfermos significativa, tenemos un hospital que ha hecho la empresa Maquiver S.A. Montero, lo ha hecho llave mano. Ya se ha hecho modificaciones sobre el contrato que tiene esta empresa, una de ellas en 2017 y otras más, y resulta que la presidenta Áñez pide una ley para recibir ese hospital. No se necesita una ley. Parece que ahí el asesor jurídico está haciendo un sabotaje, porque un análisis de la normativa boliviana, el decreto 181, la ley SAFCO, el decreto 3293, le va a decir que ella no necesita de ninguna ley para recibir este hospital. Al extremo ha llegado que el gobernador Costas, que es su aliado, el día lunes, tiene una acción popular, está obligándole al Estado que ese hospital empiece a funcionar. No hacía falta una ley, no hacía falta que el gobernador tenga que hacer una acción popular a su aliada política para que ese hospital empiece a funcionar. Hacía falta sentarse y hablar con Maquiver S.A., que es el contratista llave en mano de ese hospital, para que eso comience a funcionar. Cuando pierdes el horizonte de las cosas, empiezas a tener problemas serios y estructurales. Cuando tenemos todos estos días de cuarentena para prepararnos, para tener respiradores, para tener pruebas, para tener el sistema funcionando, y resulta que después de casi 60 días, 2 meses y fracción de cuarentena, que respondemos los bolivianos eficientemente, que nos quedamos en nuestras casas, resulta que el mundo, esos 7,000 millones de consumidores que necesitan respiradores, necesitan pruebas, necesitan infraestructura, no van a vernos con buenos ojos a los bolivianos. Hay una necesidad del mundo de insumos médicos, y resulta que los bolivianos, en lugar de ser eficientes y correctos en la contratación, tenemos actos de corrupción. Nos peleamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, dejamos de pagar los contratos. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo para que le venda a Bolivia? ¿Cuál es el estado de la salud en este momento después de este tiempo de cuarentena?
lo resalto, con bolivianos heroicos, con esos médicos que reciben cero apoyo muchas veces y que nos dan una muestra de desprendimiento y responsabilidad, con tantos bolivianos haciendo actos heroicos de responsabilidad, Patricia Almanza, Jorge Salazar, Lourdes Escalera, Kurt Paulsen, bolivianos heroicos de verdad, que han logrado hacer entender al pueblo boliviano que la solución al problema de la pandemia es de responsabilidad. Si me hablas de sabotaje, pareciera que el sabotaje está viniendo más de malas decisiones. Un Rocha 2 podría haber en esta crisis de salud que hay en el país, pero no parece ser correcto decir que 500,000 funcionarios públicos, servidores, por el hecho de haber entrado en otro gobierno, tengan que ser despedidos o sean parte del sabotaje. Creo que ese es un primer análisis, estimado José Luis, sobre la agenda que nos plantean en Panamericana. Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima por esta su primera participación en el programa, abordando precisamente el primer punto de este fin de semana. Vamos rápidamente a cederle la palabra al vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, que está en contacto con Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar sobre lo mencionado en este primer punto, sobre esa red de sabotaje que ha denunciado la presidenta Yanine Áñez? Y será, como dice el doctor Lima, que tendrían que calificarse así a todos y cada uno de los funcionarios públicos, esa cantidad tan importante que ha mencionado, o será simplemente un pequeño grupo. ¿Cómo ha entendido, cómo se asume este tema, don José Luis Bedregal? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Panamericana, y a toda la audiencia a lo largo y ancho del país, y a la audiencia que sigue la radio también en el mundo. Un especial saludo a doña Jimena Costas y al doctor Iván Lima. Bueno, debemos comenzar aclarando que en ningún momento nadie ha señalado que 400,000 o 500,000 funcionarios sean parte de una red de sabotaje. No, nadie ha dicho eso. No sé de dónde saca esa interpretación el doctor Lima, pero es demasiado forzada porque nadie ha señalado eso de ninguna manera. Mucho menos que exista algún problema con que un funcionario siga siendo amigo o amiga de una ex autoridad. Esos no son los problemas. Hay que ir al tema en concreto, a lo que está ocurriendo, porque es bastante serio y no se puede caricaturizar de esta manera. A ver, en primer lugar, lo que estamos diciendo es que existe una acción de sabotaje donde uno de los elementos de este sabotaje contra el gobierno, contra la democracia, es, por lo visto, lo que ha venido aconteciendo en determinados actos que han sido censurados y repudiados tanto por la presidenta como la opinión pública en general. Pero aquí estamos hablando de un hecho mucho más grande. Estamos hablando del escenario político que hoy tiene el país, que hoy vive el país, que es un escenario de confrontación política tremendamente intenso, donde las fuerzas antidemocráticas están jugando un rol de desestabilización, intentando erosionar la fortaleza del Estado a través de los ataques que están dirigidos esencialmente a la presidenta de los bolivianos. Y lo que estamos viendo es solo un elemento de este escenario altamente tensionado y polarizado. Voy a los detalles para describirlo. A ver, en un momento determinado, como punto de referencia, el expresidente Morales brindó una conferencia en Buenos Aires el pasado mes de febrero junto a sus abogados, un día después de que el órgano electoral lo inhabilitó como candidato a senador por el Movimiento al Socialismo, por el departamento de Cochabamba. Evo Morales sostuvo en esa conferencia que habían militares patriotas, los denominó, que se comunican con él preocupados por lo que estaba pasando en Bolivia, y decía él que estos militares están cuestionando a sus comandantes y que él va a continuar en contacto con ellos. Dijo textualmente: intentaron que yo no me comunique con nadie, pero hay una rebelión del pueblo, dijo. Hay una rebelión del pueblo. Eso es lo que Evo Morales ha señalado y ha informado a la opinión pública internacional, que desde su punto de vista hay una rebelión del pueblo que lo llama, dice él, no, que lo sigue llamando, dice él,
¿no? Lo cual se constituye en un elemento de confesión no solo de sus actos sediciosos, sino de lo que estamos viviendo en este momento en el país, en el contexto político en general. Contexto en el que uno de los puntos es el elemento que estamos analizando. Recordemos que a partir de todo esto, que además son secuelas del frustrado fraude electoral de octubre, los actos de violencia de noviembre y diciembre, ya en el mes de marzo en Ribera Alta se rompió la cuarentena y se realizaron marchas por toda la avenida Integración de esa hermosa ciudad hacia el centro de la misma, pidiendo supuestamente alimentos, que se flexibilice la medida de aislamiento, porque decían que ya no tenían recursos para comprar comida para sus familias. Luego las autoridades informaron que quienes fueron detenidos eran operadores políticos vinculados al MAS. De hecho, el periódico digital La Prensa publicó el 7 de abril que los acusados revelaron que la gente del MAS les había prometido favores políticos a cambio de movilizarse en Ribera Alta. Textualmente decían: nos ofrecieron favores políticos que iban a llegar como ayuda a través de nuestros dirigentes. Esa declaración de una de las dirigentes vecinales de la marcha en Ribera Alta, que afectó la cuarentena y que por supuesto estaba destinada a boicotear la cuarentena y las medidas preventivas de salud. El 4 de abril, recordemos que un diputado del MAS fue detenido en Camiri por transportar gente y bebidas alcohólicas. Rubén Chambi, un operador político de El Alto, diputado, ¿no?, que era el que agitaba a la gente en El Alto en los conflictos de noviembre y diciembre. Ahora detenido en Camiri, después de haber estado en otros municipios, quién sabe haciendo qué, cuando estaba prohibida la circulación de las personas y además de una movilidad que no tenía ninguna autorización. Ese mismo mes, en El Alto, grupos violentos exigían elecciones ya. Atacaron dos guaynabuses del sistema de transporte municipal del Alto, que llevaba nada más y nada menos, José Luis, que personal de salud. En Yapacaní, de igual forma, otras personas en motocicletas y con los rostros cubiertos, atacaron a la policía de esa región. Estos hechos posteriormente, recordará la población, se irían a repetir en El Chapare. En el caso de los hechos del Alto, una cadena nacional reportó que las mujeres que participaron en estos disturbios en el sector del Puente Vela confesaron que algunos vecinos de la zona los obligaron a participar y romper de esa cuarentena. No olvidemos que ese sector es mayoritariamente controlado por el movimiento al socialismo. Lo llamativo, además de ese hecho, fue que detuvieron a personas con altos montos de dinero, cantidades inusuales en su poder, además de dinero falsificado. Para continuar, el 30 de abril se lanzaron cacerolazos, petardazos, ¿no?, por más de media hora continua, con explosiones de petardos, en contra de la cuarentena, pidiendo elecciones y con el pretexto de que la gente no tiene que comer. Una caja de petardos vale 90 bolivianos, se hubiera podido utilizar para comer en el caso de que esa gente no hubiera tenido que comer. Pero además, a sabiendas que no se venden petardos en cualquier tienda de barrio, ni los bolivianos dormimos con nuestros petardos bajo la cama. Eso se organizó, eso se financió y eso se distribuyó. En Cochabamba, el 12 de mayo, grupos afines al MAS bloquearon con piedras, ramas, fogatas el sector de Caracara, exigiendo elecciones. A pesar, José Luis, de que ya tenían una ley que había aprobado plazos, pidiendo también la flexibilización de la cuarentena, y con esa acción cerraron vías, ¿no?, impidieron el recojo y el traslado de la basura de la ciudad de Cochabamba, y esto además, por supuesto, generó nuevos escenarios de riesgo y de contagio. En San Julián, el 18 de mayo, recordará la población, se hizo una marcha en contra de la cuarentena y también para exigir elecciones, habiendo, reitero, ya una ley. De igual forma, el 17 y 18 de mayo, bloqueos en los distritos 4 y 14 de la ciudad del Alto,
que quienes conocen la ciudad y su demografía política saben que está controlado por el movimiento socialismo, y bloquearon además las carreteras de Copacabana y Oruro. Estos hechos, ¿no?, se suman a que este último jueves, el pasado jueves, se denunció que radios comunitarias afines al MAS están en estos afanes conspirativos. El viceministro de Gestión Comunicacional fue quien nos informó que se cortaba, imagínense, la señal de Radio Illimani, y que en lugar de ella transmitían la de Causachum Coca para difundir mensajes atentatorios, dice él, ¿no?, en lugar de explicar los alcances de las normas para contener la propagación del coronavirus. Cortaban la señal, nos dijo, de Radio Illimani, y enviaban mensajes de desobediencia, boicot, llamando a bloquear ciudades, cuando la mayoría de los bolivianos estamos poniendo nuestro granito de arena para cuidar nuestra salud. Al 22 de mayo, José Luis, teníamos 7 puntos de conflicto: el Alto Caracara, Quillacollo, Macha en Potosí, Eucaliptus en Oruro, San Julián y Apacaní en Santa Cruz, y tal la casualidad que todos estos territorios son los que controla el MAS, donde conserva una estructura política importante que controla a su antojo. Aquí lo que tenemos es una acción organizada, una acción absolutamente planificada de boicot y sabotaje contra todas las medidas que están orientadas a impedir que la pandemia se descontrole, que están orientadas a cuidar la salud y la vida de las bolivianas y bolivianos. Y en esta acción, por lo visto, el Congreso sería la punta de lanza de esta estrategia, que además es una estrategia diseñada y operada, ordenada desde el exterior del país, desde fuera de nuestras fronteras. Esta instancia, el Congreso, ha estado dando pasos extremadamente polémicos, como por ejemplo esta ley de convocatoria de elecciones, cuando no le corresponde al Congreso convocar, hacer fecha de elecciones en una elección general, o bloquear el ascenso de las Fuerzas Armadas, etcétera. Como dice el investigador Leonardo Tamburini, estos pasos estarían orientados al desgaste del actual gobierno y a horadar la fortaleza y la autoridad de la presidenta de los bolivianos. En las últimas horas, no olvidemos que también este Congreso ha aprobado una minuta de comunicación que le exige al Tribunal Supremo Electoral fijar fecha de elecciones en el plazo de los 90 días que estableció en su ley. En momentos, José Luis y audiencia de Panamericana, que la curva de contagio está en alza. Esta presión no puede interpretarse sino como un acto de irresponsabilidad y desprecio a la salud y la vida de los bolivianos. Y no hace otra cosa que develar que el movimiento al socialismo le interesa generar caos, confrontación y, si es posible, una catástrofe sanitaria, porque eso es tratar de movilizar a 7 millones de personas durante varias semanas para ir a un proceso electoral que además no es la principal preocupación de la mayoría de los bolivianos. Todos queremos ir a un proceso electoral y debemos hacerlo a la brevedad posible, pero esa brevedad posible tiene que someterse primero a la seguridad, al derecho a la vida y la salud de los bolivianos. No hay otra prioridad, ninguna otra está por encima de la vida de los bolivianos. Todo esto, y con esto termino mi participación en esta primera ronda, no es bueno, porque no podemos caer nuevamente en las divisiones y la confrontación del pasado que tanto le gusta al movimiento al socialismo, que lastimosamente entiende la política únicamente desde la confrontación. Esa vieja imagen, ese viejo método del siglo pasado, ese viejo marxismo que ya es obsoleto, que entiende que solo la contradicción, la lucha de clases y la confrontación de contrarios le va a permitir llegar al poder. Basta ya de esa visión obsoleta.
Eso le ha hecho muchísimo daño a Bolivia. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que todos somos iguales ante Dios, todos somos iguales ante la enfermedad, todos somos iguales ante la naturaleza, y por eso hoy más que nunca, unidos todos juntos tenemos que trabajar para defender y proteger la vida y la salud de los bolivianos. Tenemos que dejar esa lógica de confrontación. No quiero terminar sin puntualizar de que no es correcta la aseveración del doctor Lima de que se puede recibir una obra inconclusa o hacer una recepción parcial de una parte de una obra. Claro que no se puede. No hay, legalmente es prohibido, no solo que no se debe, es prohibido recibir una obra a medias, una obra, un pedazo por aquí, el otro no recibirlo. Eso la norma lo prohíbe explícitamente, y por lo tanto cualquier autoridad responsable tiene que trabajar pues en la modificación de esa norma para después no sufrir las consecuencias legales que esa acción conllevaría. Muchas gracias. Le agradecemos a don José Luis Bedregal, también vocero de la Alianza Juntos, por su intervención en este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra ahora a la exdiputada nacional Jimena Costa, pueda realizar sus consideraciones en torno a este punto, el primero de diálogo, que tiene que ver con esas denuncias de la existencia de una red de sabotaje en la actual estructura de gobierno. ¿Cuál sería el rol, además, de funcionarios del ex gobierno que aún están también en la estructura del aparato estatal? Adelante, señora Jimena Costa. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes y amigos de Panamericana, y por supuesto a Iván Lima y a José Luis Bedregal, que nos acompañan en este debate telefónico. Creo que en parte ambos han dicho cosas que son ciertas. Yo quisiera separar las cosas, José Luis. La presidenta denuncia la red de sabotaje para que se haga responsable del tema de la corrupción en la compra de los respiradores, más o menos Gabriela Montaño, ¿no? Y eso es una falta de respeto a la inteligencia de los bolivianos. Pero como tú dices, ¿qué hacía Fernando Valenzuela, un hombre de confianza de la expresidenta y de la Cámara de Diputados y exministra de Salud, todavía trabajando en el Ministerio de Salud? Varios argumentan, hay una norma, no se los puede despedir. Sí, peor con la cuarentena, no se puede despedir a nadie de su puesto de trabajo, pero sí se puede trasladar el personal de una instancia a otra, manteniéndole el nivel salarial. Que hayan mantenido a una persona tan cercana a Gabriela Montaño en un lugar de personal de confianza de los nuevos ministros, no me la creo. Tiene que haber habido algún interés de las autoridades, de los demócratas, para mantener a gente del MAS trabajando en esas oficinas, porque aún sin necesidad de despedirlos podían haberlos trasladado manteniendo su nivel salarial. De tal manera que no es pretexto, no es argumento. Algún exministro de salud, ya van 3 ministros de salud en poco más de 6 meses, dijo que era por humanidad. Yo entiendo, debe ser muy duro quitarle el trabajo a alguien, José Luis, sí, pero tú puedes retirarlo de tu entorno de extrema confianza sin quitarle el trabajo. Entonces lo han mantenido por algún interés particular, y por eso yo desconfío. ¿Sabrían que Fernando Valenzuela era hijo de alguien de extrema confianza de Evo Morales? No lo sé, pero si no lo sabían, significa que son tremendamente ineficientes, porque no conocen al personal que trabaja con ellos de manera cercana. Entonces, primer tema, Fernando Valenzuela. Segundo, no es el único involucrado. Hay otros 3 nombres metidos en esta danza que tienen que ver directamente con demócratas, no con el MAS. El señor Mohamed Mostajo, que es presidente del comité científico que ha creado el gobierno por el tema de la pandemia, ha sido denunciado incluso por el exdiputado Bernardo Montenegro. Han desestimado la causa, tengo entendido. Mohamed Mostajo
Además, en redes sociales acusan de que es el novio de la hija de Yanine Áñez. No lo sé, pero eso en redes sociales va y viene. Entonces, Mohamed Mostajo ha declarado públicamente en varios medios de comunicación acerca del contrato, de cuánto se compraban, de las características, etcétera. Es decir, él estaba en conocimiento de que se había tomado la decisión de compra de esos respiradores en ese precio, ¿no? Si no, es un cómplice, es un incompetente total, porque no se enteraron que habían propuestas de mucho menor precio y de mejores condiciones. Entonces, yo creo que no es un tema de incompetencia. En tercer lugar, está Giovanni Pacheco, de la ISEM, de la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico, que es un hombre que ha sido persona de confianza de Samuel Doria Medina, casualidad, el candidato a vicepresidente de Yanine Áñez. Entonces, Giovanni Pacheco tampoco es del MAS. Y en cuarto lugar, está el cónsul boliviano en España, David Pareja Lozada, que es hijo de Ruth Lozada, que ha sido gobernadora de Santa Cruz, no solamente militante del Partido de los Demócratas, sino persona de muchísima confianza de Rubén Costas. Es más, dicen que David Pareja Lozada también es sobrino de Alberto Lozada, que está en la aduana nacional, será hermano de Ruth Lozada. Pero ese tema de tráfico de influencias en la definición de los cargos, en unos en un lado, otros en otro, lo hemos visto demasiadas veces con el movimiento al socialismo. Es inaceptable. Los masistas ponían a sus parientes, ahora ponen a los hijos de sus amigos o a los amigos de sus hijos. Entonces, eso no es sabotaje, eso se llama corrupción. No hay otro nombre. Y tienen que llegar hasta el término las investigaciones y tienen que decirnos si ya han hecho la devolución, se ha pagado solo una parte, ¿se va a pagar el resto? ¿Se ha solicitado que se anule ese contrato? ¿Se está recuperando ese dinero? ¿Se está comprando otros en otra parte con mejores condiciones? ¿Cómo se va a resolver la necesidad de respiradores que hay en este momento en el país? Entonces todos ya se quedan, que si la Fiscalía, que si Fernando Valenzuela, que si Gabriela Montaño, y él no es el único miembro o involucrado en este tema. Entonces, creo yo que este es un tema de corrupción que lo están queriendo cubrir con un discurso político de que es sabotaje. Pero al mismo tiempo, y ahí voy a la segunda parte, sí creo que hay un sabotaje del movimiento al socialismo, y no solamente contra el gobierno, con todas las acciones que llevan adelante, que si Evo Morales y sus declaraciones, lo que ha relatado José Luis Bedregal, Pepo, estoy de absoluto acuerdo. Hay una acción política detrás de muchos movimientos en Yapacaní, en Cochabamba, en la zona de frontera, durante toda la cuarentena. Ha sido permanente el sabotaje, sin tomar en cuenta lo más importante, que es la vida de los bolivianos, para desgastar al gobierno de Áñez, que consideran es una golpista. Ese es su discurso, ¿no? La golpista, el gobierno del golpe, etcétera, etcétera. Hay sabotaje en contra de las medidas respecto a la pandemia. Pero más grave aún, hay un sabotaje desde las instancias institucionales, no de dirigentes que reparten plata, sino desde el único lugar donde hoy tiene el MAS para tomar decisiones y para incidir en alguna cosa, porque ya sabemos que no son representativos en 2/3 hace muchísimo tiempo, pero siguen en la Asamblea Legislativa con 2/3, y ahí de manera institucional están llevando adelante un sabotaje contra el país. Y eso es, como dijo también Pepo, la convocatoria para la elección, la nueva fecha, para 90 días a partir del 3 de mayo. La ley 1297 dice 90 días a partir del 3 de mayo, que era la fecha anterior. Es decir, estamos hablando del domingo 2 de agosto, máximo. Domingo 2 de agosto, cuando hoy tenemos más de 8,000, cerca de 9,000 bolivianos que ya se han contagiado de coronavirus, varios tantos en sospecha,
y hay previsiones de que vamos a llegar a 28,000 en el mes de junio. Incluso las previsiones que tenía otro de los exministros, Cruz, decía que para el mes de junio-julio estábamos en 45,000 casos. O sea, vamos a tener 20,000, 15,000, 18,000 casos en el mes de junio y van a estar yendo todos a reempadronarse, porque hay que tomar en cuenta que el órgano electoral tiene que llevar adelante una serie de acciones para dar las condiciones mínimas para que esta sea una elección dentro del marco de la ley y dentro del marco constitucional. Por ejemplo, deben reempadronar a los que han cumplido 18 años a partir de que se ha cerrado el anterior reempadronamiento, porque no se puede discriminar a esos jóvenes que tienen derecho a emitir su voto porque ya han cumplido 18 años. Por el otro lado, no se le puede restringir el derecho al voto a las personas mayores de 65 años o a las personas que además tienen alguna enfermedad de base y no pueden salir a circular por las calles. Entonces, es discriminatorio. Los mayores no van a poder ir a votar, las personas que tienen alguna enfermedad de base no van a poder ir a votar, ni tampoco los que han cumplido recientemente 18 años. Entonces, van a tener que empezar a reempadronar, tienen que darse condiciones para que los mayores y las personas con enfermedades puedan ir a votar. Adicionalmente, el órgano electoral tiene que capacitar a los jueces ciudadanos, a los notarios, a los muchos ciudadanos que contrata para que estén de delegados en cada recinto, etcétera. Son miles de personas que tienen que movilizarse, más allá de los 7 millones de electores o 6 millones y medio de electores, y son seguramente decenas de miles los que se van a ver discriminados y no van a poder ir a votar si se llevara adelante la elección en el día 2 de agosto. Yo lo pongo en duda. Eso es un sabotaje no desde el dirigentillo que reparte plata en alguna carretera o calle del país, sino desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se está poniendo en riesgo la salud de 6 millones o 6 millones y medio de personas. Imagínense, han habido elecciones en algunos otros países en un periodo de precisamente cuarentena. El ausentismo es pues altísimo, del 30-40, en algún caso hasta del 60%. Estaríamos pensando que para que en lugar de vayan 7 millones de electores, vayan 4 millones. ¿Cuál es el sentido de perjudicar hacia la gente? Suponiendo que vayan estos 4 millones, ¿qué tal si el 1% se contagia por el día de la elección, José Luis? Estamos hablando de 40,000 contagiados más, fuera de los 45,000 que ya preveía Cruz hace meses, o que ahora prevén que son alrededor de 30,000, que recién viene el pico y no sé qué. Es decir, el querer obligar al órgano electoral, que por cierto debería empezar a tomar la batuta. El órgano electoral es el responsable, además es el único órgano legítimo en este momento, porque el gobierno no viene de las urnas. Puede tener legalidad, no tiene legitimidad, porque la Asamblea Legislativa ya perdió el apoyo de las urnas el 21 de enero. No tiene legitimidad. Y tampoco pues los magistrados del órgano judicial, se ha cuestionado tanto la elección judicial, no tienen legitimidad. Ahorita el único poder del Estado que tiene legitimidad en procedimientos y que cuenta con el respeto de la ciudadanía, mayor o menor, no importa, pero lo tiene, es el órgano electoral. Y ese órgano electoral parece que se dejó poner el pie en el cuello por el órgano legislativo y no asume su rol. Debería haber ahí liderazgo, debería decir el Tribunal Supremo Electoral: se puede, no se puede, estas son las condiciones, nosotros vamos a privilegiar los derechos políticos antes que los derechos humanos. Al revés, tenemos que asegurar que los ciudadanos, primero, se les asegure la salud que el tema del derecho al voto. Es decir, no hay un liderazgo desde el Tribunal Electoral, lo que preocupa, pero la Asamblea Legislativa, el MAS, a través de la Asamblea Legislativa, está saboteando la salud de todos los bolivianos y está saboteando el proceso democrático,
porque quiere obligar al órgano electoral a bailar a su ritmo y con su pañuelo, sin poder capacitar bien a los jueces electorales, a los notarios, a los delegados, a los contratados que van a tener que estar en cada unidad colaborando con información, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiadas cosas que no se pueden hacer con regularidad en plena pandemia y que el MAS está saboteándole a la democracia boliviana y a la salud de los bolivianos. Muy bien, le agradecemos en esta su primera participación a la diputada Jimena Costa. Vamos a hacer una brevísima, pero muy breve, nueva ronda para abordar este primer punto, para completar algunas ideas, puntualizar algunos aspectos que seguramente han mencionado otros invitados, y lo vamos a hacer en el mismo orden. Brevemente, por favor, la recomendación de un par de minutos, a lo sumo 3, en esta segunda ronda, para solamente puntualizar aspectos del primer punto. Vamos con usted, doctor Iván Lima, sin duda tiene algunas referencias. Adelante. Gracias, José Luis. Sí, evidentemente, creo que solamente por alusión, responderle a José Luis, va a ser un tema de debate la ley de entrega al Hospital de Montero. Sí es recomendable revisar el anexo del 1 de septiembre del 2017, ya ha habido un anexo. El Ministerio de Salud, AICEM y Maquiver ya han suscrito un contrato modificatorio. No se puede por ley cambiar las relaciones del Estado con los particulares, no es correcto, es propio de un Estado autoritario, de un Estado no democrático que no respeta la Constitución. Por ley no se puede interferir en actividades propias de los gobiernos autónomos tampoco. Habrá que ver mañana también cómo le va al gobernador Costas, ¿no? Creo que ese es el parámetro en la acción popular. Creo que hay un elemento que ha planteado con claridad y Jimena lo explica siempre con argumentos políticos que son muy contundentes. Hay una discrepancia entre el derecho a la salud y los derechos políticos. Lo pondría como el núcleo de su intervención. Creo que no existe esa contradicción. Los derechos no suelen ser contradictorios, porque son cosas buenas y por lógica, por sentido común, tienen que regularse de una manera que permita que puedan convivir ambos. Los 11 millones de bolivianos tenemos derecho al trabajo, pero hay muchos millones de bolivianos que no lo tienen en condiciones dignas y que están desempleados. Es decir, nunca vamos a poder garantizar el derecho a la salud de los 11 millones de bolivianos. Ese es el eje de la argumentación que estamos viviendo en el mundo, no en Bolivia. ¿Vamos a poder estar en una cuarentena indefinida hasta que encontremos la vacuna? Todos los expertos, los premios Nobel y los que están planteando políticas públicas del mundo dicen que no. La cuarentena genera un efecto de recesión en la economía. Y esto podría hacer que colapse, no el país, colapse el mundo. La OIT acaba de decirnos que el 80% de la fuerza laboral mundial por la cuarentena no está trabajando. Se puede venir una crisis terrible del sistema financiero. Todas estas políticas de mitigación que se han dado con la cuarentena tienen que tener, lo vamos a ver en el segundo punto, una política que respete los demás derechos. Entre ellos, el derecho a la gente a trabajar, el derecho a la gente de poder llevar un plato de comida a la mesa de su familia. Este es el escenario de debate. No vamos a tener condiciones ideales hasta que tengamos una vacuna o se descubra un tratamiento eficiente. Si esto es así, tenemos que empezar a convivir con la enfermedad de forma responsable, con muchos actos heroicos de médicos, pero definitivamente con esa perspectiva. Si hubiera la probabilidad de tener una cuarentena en Bolivia por un año, hasta junio del próximo año, cuando tengamos la vacuna, y ojalá la compremos al precio justo y nos la vendan los proveedores internacionales, tendríamos que ser locos los que planteamos que es necesario que haya elecciones, que es necesario que le quitemos la inestabilidad al país de no saber quién va a ser su gobernante. Creo que es un aspecto que tiene que ver con el derecho de los pueblos a elegir quién los va a gobernar, y eso solo se hace en las urnas. El problema no es la fecha de las elecciones, el problema, y Jimena es una de las pocas que lo ha tomado en serio, ha dejado de ser diputada, ha renunciado y ha dejado su curul el 21 de enero, no puede
perpetuarse indefinidamente. Las reglas de la democracia les dieron 5 años a ellos. Han terminado el 22 de enero. Seguir ampliando indefinidamente las elecciones es una violación a los derechos políticos. Creo que podemos entrar a un debate sobre esos derechos y el alcance que tienen, pero definitivamente ese es el debate de fondo. Si la economía es compatible con una cuarentena, la respuesta del mundo es que no, y todos están entrando en cuarentenas dinámicas. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima. Rápidamente también le damos paso a don José Luis Bedregal para que pueda realizar algunas puntualizaciones brevemente en este primer punto. Adelante. Bueno, primero señalo que existen pues trabas legales establecidas en nuestra normativa laboral vigente que impiden sacar a funcionarios más allá de que sean del régimen anterior o que no sean de simpatía de la nueva autoridad. Ya lo señaló Jimena, o sea, no puede uno llegar a un ministerio y decir, bueno, usted se va y usted también. Eso no es posible, nadie lo puede hacer. Existen normas y existen leyes que protegen al funcionario público, insisto, más allá de su militancia. Y a esto se suma que el masismo ha generado, por supuesto, condiciones leguleyescas o contractuales para mantenerse incrustado en el gobierno en espacios muy delicados. Si quieres sacar a un funcionario de un área administrativa y llevarla a otra, igual puedes recurrir al Ministerio del Trabajo y generalmente en Bolivia se dice que no hay Ministerio del Trabajo sino Ministerio del Trabajador. Y entonces no es sencillo, no es solamente un tema de voluntad, pero queda claro también que si a esto se le suma la ingenuidad política, la falta de experiencia, el desconocimiento en gerencia pública, pues uno está a merced de cometer errores terribles y lo estamos viendo en este momento, ¿no? Donde gente muy prestigiada en la sociedad, pues hoy está haciendo escarnio de ella misma y todo un prestigio se ve en cuestionamiento, no solamente porque termina en un centro de reclusión, sino hasta incluso con consecuencias a la salud de las mismas personas implicadas. Es lamentable, pero ese es nuestro sistema de gestión pública tan pernicioso, tan peligroso como dice, y no me canso de repetirlo, el exalcalde Oscar Montes de Tarija. La gestión pública en Bolivia se ha convertido en una profesión de altísimo riesgo y esa es la verdad. Respecto a los casos puntuales de corrupción, coincido plenamente con Jimena, pues hay muchos responsables que tienen que ser investigados y eso es lo que ha definido y ha señalado la presidenta de los bolivianos. Que se investiguen todos, desde el primero hasta el último, hasta el ministro está siendo investigado y está bajo detención. Y tienen que ser sancionados si es que tienen responsabilidad, más allá del color político que tengan, pero también Audiencia de Panamericana, velando por el debido proceso para cada uno de ellos. Esto también es importante y no se puede cometer errores en este sentido. La corrupción debe ser sancionada, debe ser repudiada, no solo por las instituciones y las autoridades, sino por la sociedad en su conjunto. Creo que en este paso el gobierno está dando pasos muy importantes de lucha contra la corrupción y la búsqueda de transparencia. El gabinete este último jueves aprobó un decreto para que las compras directas a las que adecuadamente hacía referencia el doctor Iván Lima, estas compras sin licitación, sean eliminadas, sobre todo en las empresas estratégicas del Estado. De esta forma, esta modalidad únicamente quedaría para casos muy especiales y justificados. También se ha aprobado una norma para que los recursos públicos que se manejan no sean motivo de corrupción y despilfarro como ha ocurrido en los años anteriores, de tal forma que estas empresas públicas dejen de ser la caja chica de un partido político. Creo que estos son pasos muy importantes que da la presidenta de los bolivianos, Yanine Áñez, en el combate contra la corrupción, sabiendo que en pocos meses no se puede desmontar una mafia, no se puede desmontar estos grupos corruptos, no se puede desmontar incluso una cultura de corrupción que está bien enraizada en la gestión pública nacional. Pero respecto a los supuestos tráficos de influencias, creo que se está forzando mucho el término y hay que tener cuidado. Pues si el amigo del hijo de una persona de confianza de una autoridad va a estar impedida de trabajar para el Estado, bueno, o sea, creo que no estamos yendo por el buen camino, porque en ese caso, en Beni y en Pando nadie podría trabajar en el sector público,
porque todos son amigos, la gran mayoría son parientes. Tendrían que llevar funcionarios de otros departamentos. No, o sea, no podemos forzar estos temas que además se constituyen en delitos, como es el término de tráfico de influencia. Pero sí, coincido también con Jimena Costas en que tenemos una gran necesidad de cambiar nuestra gestión pública que no tiene institucionalidad, y eso es muy grave, eso es gravísimo, porque eso tiene una altísima correlación con la pobreza, con las limitaciones para el desarrollo de un país. Cuando no hay institucionalidad, suele no haber Estado de Derecho, y cuando no hay Estado de Derecho no hay inversión ni pública, ni privada, ni nacional, ni extranjera, y eso implica que no hay desarrollo, y eso a su vez da como consecuencia que no hay empleos de calidad. Y eso es lo que nos ocurre hoy. Necesitamos, por tanto, una gestión pública institucionalizada, con carrera administrativa, ¿no? Porque ahora no hay valor ni espacio alguno para la meritocracia, lo que da lugar a mantener a funcionarios que por sus años han adquirido experticia en determinados temas. Ahí está el caso del Ministerio de Salud y los respiradores, pero a pesar de esa experticia, la autoridad no conoce su integridad moral y ética, más allá incluso de su identificación ideológica. Tenemos que hacer un cambio profundo en la cultura institucional de nuestro país, que pasa también por cambiar este entramado legal que, como debatimos con el doctor Lima, por ejemplo, hoy por hoy impiden algo tan básico, necesario y urgente: entregar las instalaciones de un hospital que no ha sido concluido, que debería ser concluido recién en noviembre, y la empresa tiene plazo hasta noviembre de este año, pero que permitieran su uso inmediato y urgente, y ponerlo a disposición de la gobernación para que ésta a su vez termine de equiparlo y ponerlo en función de las necesidades del pueblo. Necesitamos un cambio profundo, necesitamos institucionalidad y cambiar nuestra cultura de gestión pública. Muy bien, le agradecemos, cerrando este primer punto, a don José Luis Bedregal. Vamos a cederle la palabra a doña Jimena Costa, también ya para definitivamente acabar con el primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, señora Jimena Costa. Gracias, José Luis. Muy breve, porque creo que ya en la primera ronda yo he dejado establecida mi opinión con claridad. Coincido con José Luis en términos de que una persona que esté muy bien capacitada no puede ser privada de la competencia para acceder a un cargo público por tener algún pariente que sea autoridad, pero las normas así lo determinan. Hay un grado de consanguinidad o de parentesco político que deben cumplirse, pero lo más importante, que creo que es mucho más importante que leyes que han sido elaboradas por políticos con intereses. En otros periodos, o actual, no importa, los políticos en la asamblea, como en los gobiernos, toman decisiones de acuerdo a sus intereses. Entonces, si definen el sistema electoral, o la distribución de escaños, o la contratación de personal, o la inamovilidad, lo que sea, lo hacen en base a intereses. A mí no me van a hacer creer otra cosa. He visto la política por dentro. Pero lo que falta, estimado Pepo, y creo que el país ahí va a coincidir plenamente conmigo, es ética. De repente no está prohibido por ley que uno ponga a los hijos, a los amigos de sus hijos o a los hijos de sus amigos, pero no es ético. Y sobre todo después de que nos hemos pasado, tú y yo, por ejemplo, como muchos miles de bolivianos, cuestionando esas prácticas al movimiento al socialismo. Me he cansado de cuestionar ese abuso de poder al MAS. En realidad no me he cansado, podía seguirlo haciendo, pero me parece inaceptable que quienes hoy, y que antes lo criticaban, hoy en el poder aprovechen de los cargos públicos para poner a sus conocidos. Ha habido alguna selección meritocrática, han habido convocatorias públicas donde se puedan presentar los profesionales y se los seleccione por esas razones y no que se los designe a dedo sin competencia, José Luis. Entonces, insisto, no es un tema solo de legalidad, sino un tema de ética.
y creo que la única revolución que el país necesita es una revolución ética. Hay que devolverle la ética a la política, que los políticos estén obligados a actuar en base al honor, que cumplan su palabra y que además no pisoteen o le hagan el vericueto, la gambeta a la norma para beneficiar a algún conocido. Entonces, insisto, no están actuando con ética, y eso es censurable, como siempre lo hizo el MAS, y también era recontra censurable. Que azules habían sido los verdes, qué lamentable. Es eso lo que quería añadir en esta ronda, estimado José Luis. Muy bien, le agradecemos a Jimena Costa. De esta forma concluimos el primer punto. Vamos a ir de lleno ya al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la vigencia de las nuevas medidas desde este 1 de junio en función de las decisiones que han sido asumidas por las autoridades y que es de conocimiento público. Se ha emitido un decreto supremo que tiene que ver también con este tema. Se amplía hasta el 30 de junio en el tema de la cuarentena, pero además se establece algunas decisiones que están también planteados en otros decretos que han sido dados a conocer por las autoridades. Establece, por ejemplo, que haya un mayor protagonismo de las entidades subnacionales, es decir, gobernaciones y municipios, para establecer el rango, los parámetros, las normas con las que debe funcionar todo este tiempo, tomando en cuenta las particularidades que existen precisamente en cada región. Ni qué decir en Santa Cruz y en el departamento del Beni, que han asumido decisiones, por ejemplo, muy distintas a las que se asumen en La Paz, para mencionar un ejemplo. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Iván Lima para que pueda referirse a este segundo punto. Adelante, doctor Lima. Gracias, José Luis. Creo que ese es el tema de preocupación para la población. Día lunes ya las reglas del juego van a cambiar y vamos a pasar de algo que se había hecho de forma restrictiva, de una manera cerrada, con reglas muy claras, a un régimen de responsabilidad personal. Creo que ese es el núcleo del cambio que tenemos en el lunes. Delegarle a los niveles subnacionales la responsabilidad de regulación y reglamentación, pero principalmente, y eso es lo importante, la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder decidir y tomar las decisiones adecuadas para evitar que nuestras familias y nuestros municipios tengan niveles altos de la enfermedad. Hay que quitarnos el miedo, y esa es una de las cosas que siempre resalto en cualquier intervención que puedo hacer, y hay que darnos el contexto de lo que está pasando en el mundo. En el planeta, en todo este maravilloso planeta que tenemos, somos 7.787 millones de personas. Es un número muy grande que no entra a veces en la imaginación de todos nosotros. Este año, en este planeta, hasta el día de hoy, ha muerto 24 millones de personas. Y al diciembre, cuando termine el año, van a ser 56 millones las personas que hayan fallecido. Esto nos vuelve a la realidad, porque 300 personas fallecidas en Bolivia, que merecen todo el reconocimiento y son una pérdida invaluable para nuestro país y sus familias, son parte de un mundo que no tiene en el COVID su único riesgo. Y ese tema que tenemos en la cabeza y obsesionados de cuándo se descubrirá la vacuna, no lo hemos logrado consolidar en otras enfermedades. El VIH, hasta el día de hoy, después de muchos años, no tiene una vacuna. El día de hoy, en el mundo, hay 41 millones de seres humanos que tienen VIH. Y este año ya han muerto 690,000 personas por VIH. Parece que el COVID en ese contexto no fuera tan grave, porque el COVID tiene 6 millones de infectados en el mundo y 367,000 muertos. El doble de gente ha muerto por VIH este año y no tenemos vacuna. Han muerto 3 millones de personas por cáncer, hay 400,000 que han muerto por malaria, hay casi 441,000 suicidios que ha habido en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, no significa que el COVID haya paralizado toda esa cantidad de muertes y de enfermedades que hay en el mundo. Hay muchos enfermos de diabetes en La Paz, en el Alto, que no van a tener
si seguimos con una cuarentena irrestricta, que nadie trabaje, que toda la fuerza laboral se paralice, sus medicinas para poder sobrevivir. Lo propio con los enfermos de cáncer y de otras enfermedades. Entonces, la decisión que se toma en el mundo, no solo en Bolivia, en el mundo, es que tenemos que encontrar una compatibilidad entre el COVID, entre la pandemia y el funcionamiento responsable de nuestra economía. Dejar que toda la población se quede en una cuarentena indefinida no es algo viable, no es algo realista y es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que llevar a una nueva realidad, a un nuevo mundo. Gracias a Dios hay noticias positivas de dos frentes. En la China ya se está haciendo pruebas con humanos para encontrar una vacuna contra el coronavirus. No creo que eso se logre en un resultado positivo hasta fin de año, antes de fin de año, perdón. Y tengan en cuenta que este tema de las vacunas no es porque las empresas no quieran venderlas, es porque necesitan definirse y dejar con claridad absoluta que no van a causar efectos colaterales. Imagínense que irresponsablemente salga una vacuna al mercado y resulte que le cause un problema al hígado de las personas o al riñón de las personas o que cause otros problemas colaterales. Esa es la responsabilidad de los estados cuando se apruebe una vacuna, que no pueda crear efectos colaterales y obviamente los efectos solamente se van a ver en el tiempo. Por eso es que es tan importante tomar conciencia que vamos a tener una vacuna recién al próximo año y con suerte en el segundo semestre del próximo año. ¿Qué hacemos durante todo este tiempo? ¿Cómo vivimos los bolivianos y cómo vive el mundo esta realidad tan compleja? La primera regla que nos dicen todos es que debemos hacer muchos tests. Debemos hacer la mayor cantidad de test posibles y en el país solo hemos hecho 22.294 tests hasta ahora. Otros países en nuestra misma región han aplicado una mayor cantidad de tests. Venezuela está con los 961.899 pruebas realizadas a su población. Eso parece que muestra un horizonte de beneficio para la población, porque ellos no llegan a un muerto por millón de habitantes. Pareciera que mientras sea mayor la cantidad de pruebas que se haga a la población, puedes tomar medidas mucho más eficientes y puedes bajar la cantidad de muertos. El país, nosotros, tenemos 300 muertos, nos duele cada uno de esos bolivianos muertos, pero estamos en este momento en 26 muertos por millón de habitantes. No es una de las cifras más bajas, pero tampoco estamos en el rango de las cifras más altas en la región y en el mundo. Hemos hecho cosas positivas y definitivamente la cuarentena ha sido una de las cosas positivas. Se dice que si en Estados Unidos Trump comenzaba su cuarentena o la impulsaba 2 semanas antes, se salvaban 50,000 ciudadanos norteamericanos de los 100,000 que ya llevan muertos en ese país. Entonces, hay que reconocer que hay medidas positivas que se han tomado, pero esas medidas positivas no pueden perpetuarse en el tiempo. Tenemos que salir de la cuarentena, pero eso no implica que todos los que el día lunes puedan salir lo hagan masivamente. Hay que tener responsabilidad. Y esa franja etaria de los mayores de 65 años, de los que tienen diabetes, de los que tienen hipertensión, por sentido común no debería salir de sus casas, debería cuidarse y debería tener todo el apoyo desde el derecho laboral, desde las instituciones, para no tener que acudir a sus fuentes de trabajo. Esa es la gran responsabilidad que tenemos ahora. Muchos de los que nos escuchan son jóvenes, no tienen diabetes, no tienen hipertensión ni enfermedades de base, pero tienen familiares que pueden y deben proteger. Tienen familiares que necesariamente, sus abuelos, sus familiares directos, podrían contraer la enfermedad por la irresponsabilidad que ellos asumieran al no cuidarse. El cuidarse a uno es cuidar a la familia. Cuando entramos a una cuarentena que permite reglas de trabajo, que permite salir, especialmente en La Paz y el Alto, y en otros departamentos, no implica que por decreto o por ley la cuarentena ha desaparecido. Sería lindo sacar una ley contra el COVID y eliminarla, como eliminamos la corrupción o la violencia contra la mujer o una serie de temas en este país. No es así. No vamos a eliminar ni por decreto ni por ley la pandemia. Si esto es así, lo que tenemos que hacer en este momento es asumir con absoluta responsabilidad y criterio
lo que se viene a partir de ahora, porque lo peor que nos puede pasar es que los números se incrementen y nuestro sistema sanitario y de salud colapse. Está pasando una cosa parecida a un colapso en el Beni. Santa Cruz está manejando el problema del coronavirus, pero definitivamente el sistema sanitario en general del país no está preparado para asumir en condiciones buenas todo lo que se viene de la pandemia. Sin embargo, también el otro lado de la moneda es el tema del sistema financiero, del sistema fiscal, de la crisis económica que se ve venir, no en Bolivia, se ve venir en el mundo. Las estimaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos internacionales nos hablan de una caída a niveles negativos en todo el mundo. Por eso esta es una pandemia global. Volver a la normalidad y empezar a generar como fuerza laboral trabajo en el país es parte del combate contra la pandemia. Si nosotros paralizamos la actividad económica y no logramos reactivar nuestro aparato productivo, esa recesión va a causar muchísimos más muertos que el COVID y los 300 bolivianos que nos han dejado de acompañar. La política de mitigación tiene que ser compatible con políticas responsables para generar ingresos a esos bolivianos que no tienen el sueldo, que no son esos 500,000 bolivianos que les va a llegar un sueldo del Estado a fin de mes. Estamos hablando de más de 5 millones de bolivianos que se sustentan y reciben sus salarios de su propio trabajo, de la capacidad que tengan de actuar responsablemente. Estas son las condiciones con las que nos enfrentamos. Al año tendremos la vacuna, tendremos en algún momento mejor tratamiento, pero ya esto es un acto de responsabilidad de los bolivianos. Generar esa conciencia de responsabilidad en todos los ámbitos, buscar políticas públicas que nos permitan el teletrabajo, la justicia digital, y con esto termino, reconocer el gran esfuerzo que está haciendo Olbisegues en el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal, lejos de aprovechar solamente el indulto y la amnistía, con su trabajo personal ha logrado descongestionar en Palmasola muchos privados de libertad que han salido esta última semana, más que están en trámites para cesar su detención preventiva, y este protocolo que ya el Poder Judicial ha aprobado el día de ayer para lograr que los 70,000 abogados y el mundo litigante no tenga, o por lo menos tenga reglas claras del juego para poder acudir a sus fuentes de trabajo la próxima semana, este lunes. Creo que hay que resaltar lo positivo, y me parece que el Poder Judicial ha tenido un salto tecnológico terrible, de algo que no habíamos logrado en 20 años, se ha logrado en estas semanas. Ojalá que lo continuemos, las audiencias virtuales, la notificación electrónica, el expediente digital, todo lo que se ha logrado en estas 2 últimas semanas es algo que no se había logrado en 20 años. Si marcamos este rumbo y seguimos con esta posibilidad de justicia digital y teletrabajo, creo que podemos darle buenas noticias al pueblo boliviano en los próximos años. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Iván Lima por este apunte. En este segundo punto le damos la palabra ahora a don José Luis Bedregal para que pueda emitir sus criterios también en torno a este segundo punto, la vigencia de las medidas desde este 1 de junio en función ya de las decisiones que son de conocimiento público. Adelante, don José Luis Bedregal. Bueno, coincido con los criterios que ha señalado Iván. Pues mirando el mapa del coronavirus en la región, además coincidiendo por supuesto que siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero estamos en una coyuntura, en una crisis sin precedentes a nivel global, donde tenemos que aprender sobre la marcha, pues absolutamente nadie en el planeta estaba preparado para atender y gestionar de la mejor forma posible esta pandemia. Sin embargo, considero que lo que se ha logrado, lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido adecuado, pues los resultados así nos lo están señalando. Si miramos muy rapidito el mapa de la región, vamos a ver que mientras Bolivia tenía hasta el día viernes más de 8,700 casos en todo el país, nuestros vecinos están, en el caso de Chile, por los 90,600, en el caso del Perú,
141.700 casos, Ecuador por encima de los 38.000, Brasil ni hablar, por encima de los 465.000 casos, y nosotros en 8.700 casos. Ahora bien, ya estos números son el reflejo de un impacto menor respecto al resto de los países de la región, pues solamente Paraguay tiene menos casos que Bolivia. Pero existe este señalamiento que ha mencionado Iván respecto a la cantidad de pruebas que podría estar influyendo en estos números. Pero esto se descarta al momento en que miramos un dato que es inocultable, un dato que es objetivo, que es penoso, pero que es un dato para el análisis de la evolución de la pandemia, y es la cantidad de decesos. En Bolivia tenemos 300 decesos hasta el pasado viernes. Y nuevamente, mirando el mapa de la región, vamos a ver que en el caso de Chile son más de 944 casos, en el caso del Perú están por encima de los 4.000 decesos, en el caso de Ecuador por encima de los 3.300, en el caso de Venezuela por encima de los 1.300, en el caso de Colombia por encima de los 850 decesos, o en el caso de Brasil, es quien más problemas tiene en la región, por encima de los 27.800 decesos, en tanto Bolivia tiene hasta el día viernes 300 decesos. Este es un dato que no se puede ocultar, este es un dato que no es pasible a las especulaciones que sí se podrían hacer respecto a la cantidad de pruebas y por tanto a la identificación de cantidad de casos, que es un problema en el mundo, no es un problema en Bolivia. Nadie tiene la cantidad de pruebas que quisiera tener, nadie está aplicando la cantidad de pruebas en el mundo que quisiera aplicar, excepto tal vez, entiendo que China, y no sé si alguna de las Coreas, pero después el resto del planeta no tiene las pruebas, no tiene, peor países en vías de desarrollo no tenemos el acceso para la cantidad de pruebas necesarias, en fin. Pero estos números nos van mostrando que el impacto ha sido menor respecto a los países de la región, y es el resultado del esfuerzo de la población, de ese sacrificio de parar sus actividades económicas, de detener su actividad cotidiana diaria y mantenerse en sus hogares. Por supuesto, todo esto respaldado por las acciones del Estado a través de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, que en una gran cantidad han actuado de manera responsable e inteligente, no todos. De igual forma, los gobiernos departamentales que han puesto todo de sí para apoyar las medidas que se tomaron, no todos los gobiernos departamentales lastimosamente, y por supuesto el gobierno nacional, la cabeza del Estado, a través de la presidenta de los bolivianos, doña Yanine Áñez, y su gabinete, que han tomado medidas muy oportunas, medidas adecuadas que nos permiten, sumando todos estos factores, estar en un escenario que es relativamente de impacto menor respecto al resto de la región. Pero este próximo lunes, 1 de junio, vamos a comenzar una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus. Esta nueva fase, si bien va a mantener la protección de la salud de las familias bolivianas, va a impulsar también el bienestar económico de las mismas. La salud y la economía han sido la prioridad de la presidenta de los bolivianos y su gobierno, y creo también de la mayoría de los gobiernos subnacionales. Desde el 22 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19. Debemos recordar que hasta la fecha el Estado, a través del gobierno nacional, han hecho su parte, creo, en la medida de sus posibilidades, generando condiciones para que mantengamos un distanciamiento social, para que podamos mantenernos en nuestros hogares, para que tomemos las medidas de prevención necesarias, y para mantenernos en nuestros hogares se han implementado los bonos que hasta el viernes pasado se habían entregado a más de 7 millones de bolivianos, un dato que no es menor porque es histórico. Jamás en Bolivia se ha entregado esa cantidad de bonos y apoyos a los bolivianos, más de 1.700.000
por la renta dignidad, más de 900,000 por la canasta familiar, más de 240,000 bolivianos cobraron el bono familia, más de 2.100.000 bolivianos cobraron un bono universal. Esto ha permitido ayudar, seguramente no como quisieran todos, pero ha permitido paliar la situación delicada y de crisis que estamos viviendo en todo el planeta. Se han implementado campañas de persuasión a través de distintos medios, informando y motivando a la ciudadanía para que ésta se pueda quedar en casa, ¿no? Tomen las medidas preventivas necesarias, como el uso del barbijo, el lavado de manos que tenemos que reiterar todo el tiempo, conservar la distancia de 1,5 metros, medidas, José Luis y audiencia de Panamericana, tan sencillas, tan simples, tan al alcance de nuestras manos, que la mayoría de la gente ha acatado de manera inteligente, responsable y disciplinada. Pero hay otro sector, y no podemos entender por qué, no termina de entender la necesidad por su propia protección, por la protección de sus familias, de sus hijos, de sus padres y de sus abuelos, que estas medidas tienen que asumirlas con responsabilidad para no ponerse en riesgo esa misma persona y sus familiares y la comunidad. De igual forma se han establecido mecanismos de control con el tremendamente valorable trabajo de la policía boliviana, a quienes hay que felicitar igual que a los médicos, pero en estas tareas de control el trabajo invalorable también de nuestras Fuerzas Armadas y las guardias municipales de los distintos gobiernos locales que han estado mañana, tarde y noche exponiendo su integridad física, exponiendo su salud, pero cumpliendo con su deber, lo cual va a ser reconocido históricamente por toda nuestra sociedad. E incluso han tenido que afrontar actos muy reprochables, actos violentos provocados por operadores que son utilizados para fines mezquinos y que ya no voy a volver a repetir en este punto. Han sido golpeados, han sido agredidos y a veces también víctimas de la ignorancia de la gente, y hay que decirlo, porque es parte de la crisis social que tenemos. Hoy se devela la pobreza de nuestro sistema educativo también, además de nuestro sistema de salud, porque es imposible comprender cómo la gente se sigue lanzando a ferias multitudinarias, a fiestas, a la calle, sin respetar elementos tan básicos que están al alcance de nuestras manos. En suma, el Estado ha hecho su parte y lo va a seguir haciendo, pero por la presión de distintos sectores, por las necesidades que mencionaba Iván, sobre todo de los cientos de miles de bolivianos que viven al día, que no tienen el privilegio de contar con un salario asegurado a fin de mes y que en gran medida se han mantenido inactivos durante más de 70 días, José Luis, se deben activar nuevas medidas para permitir retomar las actividades económicas y de esta forma salvar la economía familiar, salvar los empleos, los pequeños emprendimientos, las empresas pequeñas, medianas y grandes. Por tanto, ha llegado el momento inevitable de pasar a otra etapa. Es por esto que a partir del lunes van a ser los gobiernos municipales, o ya son los gobiernos municipales y departamentales, quienes asumen los controles de la nueva fase, sobre todo del transporte público, del comercio en sus respectivos municipios y departamentos, y así lo han hecho. Ya han asumido medidas en función de la situación pandémica en sus respectivas ciudades o municipios. ¿Qué es lo que corresponde? Pues es muy distinto lo que pasa en cada departamento y en cada municipio. Y esto con el apoyo y la coordinación del gobierno central, pero sobre todo con el compromiso de la ciudadanía, un compromiso que tiene que estar basado en la disciplina, en la responsabilidad, en el ejercicio ciudadano y el rol vigilante de nuestra comunidad, ese rol vigilante que permanentemente nos pide nuestro director nacional de epidemiología, porque somos los ciudadanos quienes tenemos en nuestras manos la salud de nuestra comunidad. Si usamos el barbijo, bajamos un montón la posibilidad de que nos contagiemos y de que contagiemos a otra persona. Pero si además nuestro interlocutor, nuestro vecino, quien está cerca a nosotros, también usa barbijo, hemos bajado muchísimo más todavía la posibilidad de que haya un contagio entre esas personas.
y el respeto a la distancia, que a veces alguna gente parece no entender, pero aquí está nuestro rol. Nosotros debemos exigir a nuestros vecinos, a quien pasa a nuestro lado, a los ciudadanos, que cumplan con el uso del barbijo y mantener la distancia física al momento de retornar, quienes inevitablemente tengan que hacerlo a sus actividades cotidianas. Y termino señalando que, de acuerdo a los últimos reportes, en riesgo alto tenemos 27 municipios en Santa Cruz, tenemos 10 en La Paz, 15 en Cochabamba, 1 en Oruro, 2 en Tarija, 5 municipios en Beni, ninguno en Pando, 1 en Potosí y 1 en Chuquisaca. ¿Qué nos hace ver esto? Que por supuesto la gran parte de nuestra región, territorialmente hablando, seguramente está en riesgo medio o moderado, donde podrán desarrollar actividades de manera más flexible, pero donde no pueden dejar de tomar las medidas de seguridad que estamos señalando, creo acá todos los panelistas y permanentemente los medios de comunicación y las autoridades. Y los pocos que son menos, que están en riesgo alto, por supuesto que más aún, pues además son los municipios más poblados y por lo tanto corre más riesgo esa población de que la transmitibilidad se propague y que se dispare. Estamos todavía en una curva ascendente, pero ahora la responsabilidad que asumió el Estado, ahora esa responsabilidad está compartida en mayor medida por la ciudadanía en su conjunto y estoy seguro que lo vamos a hacer bien. Muchas gracias, don José Luis Bedregal, haciendo referencia a este segundo punto de Diálogo en Panamericana. Le damos la palabra a la señora Jimena Costa para que pueda también hacer referencia a este segundo punto del programa sobre la vigencia de las medidas desde este 1 de junio en función ya de las decisiones que han asumido las autoridades. Adelante, señora Jimena Costa. Muchas gracias, José Luis. Creo que en este tema hay muchísima coincidencia en todas las intervenciones. Lamentablemente el coronavirus pone en evidencia una severa falla de Estado, ¿no? Un Estado tranca, el Estado que la gente prefiere eludir, no inscribirse al sector formal, no pagar impuestos, porque además entrar al sector formal es para que te expriman y para que te estén pidiendo coimas y te caigan a la pequeña empresa cada que pueden. Es decir, se pone en evidencia que la cantidad de población en el sector informal nos pone en una situación más precaria que cualquiera de los otros países vecinos. Probablemente no en el tema de número de contagiados, como decía José Luis Bedregal, pero sí en el tema que señalaba Iván, de que la decisión al final es o me contagio y me muero por coronavirus o me muero de hambre. Entonces es un tema estructural, una falla de Estado que el Estado no ha dado en estas últimas décadas un respaldo al sector privado, a las iniciativas privadas para que generen más empleo, para abrir nichos de mercados de los productos de exportación que tengamos, que no sean solo y exclusivamente recursos naturales no renovables. No ha habido un trabajo desde el Estado que resuelva este tema estructural y sobre todo no ha habido una reforma de Estado que haga que los empresarios pequeños, medianos, grandes, para los artesanos y toda la gente que tiene esta iniciativa económica le convenga aproximarse al Estado. Al revés, lo que mejor quiere la gente es mantenerse lejos del Estado. Mientras más lejos el Estado, más feliz vivo. ¿Y por qué? Porque es un Estado tranca, un Estado que es un problema de manera permanente. Cada vez que entras al sector formal, eres víctima de una serie de atropellos desde el Estado que están normados por ley. Y el defensor del pueblo se ocupa de temas de derechos humanos, pero el defensor del pueblo no se ocupa de garantizar que el Estado no atropelle los derechos de los ciudadanos. Entonces, detrás del virus, detrás de la pandemia, creo que este es un tema estructural, y con las medidas de cuarentena dinámica que tienen que venir, porque de lo contrario la gente no iba a seguir acatando una cuarentena total. No es un tema de si puedo o no puedo, si es conveniente o no alargar la cuarentena total, sino el tema de que
ya la sociedad no aguanta y empieza a salir a las calles con o sin autorización de su nivel gubernamental, sea nacional, departamental o municipal. Entonces, y de acuerdo con ellos, hoy la pelota está en manos de la ciudadanía, porque los alcaldes no tienen condiciones para resolverlo. Hemos escuchado lamentos en diferentes medios de comunicación de alcaldes que no llegan los insumos, que el gobierno se ha comprometido, que los test, que los respiradores o que los laboratorios, y están 9 días, 10 días, o esperando el resultado de una prueba, ¿no? Mandan la prueba, tarda 9 días en volver y ya el ciudadano sospechoso pudo haber contagiado. Es decir, los gobiernos municipales que son demasiados y que no tienen condiciones de solventar su propio funcionamiento, de autosostenerse sin el apoyo del papá Estado del nivel central, no tienen condiciones de resolver muchas cosas que debe resolver el Estado del nivel central y sobre todo debe resolver la ciudadanía con un comportamiento responsable, que lamentablemente debo decirte, José Luis, no lo veo mucho. Lo que ha sucedido en Santa Cruz y Beni es digno de ser estudiado a fondo para entender cuál es la idiosincrasia de los diferentes pueblos en nuestros departamentos, para entender por qué se extiende más el virus en estos dos departamentos, menos en otros. Y además hay que tomar en cuenta que las medidas que se han dictado se han tomado en serio por unos días y después todo el mundo afloja. Entonces, ahora viene el tema de que si no puedes entrar al minibús porque debe haber el espacio y la distancia correspondiente, y el pasajero le insiste al chofer y se entran nomás y lo riñen y todos se quedan contentos y se sientan juntos, no lo va a poder evitar el chofer, ni el guardia municipal, ni la policía, ni el ejército. No, depende de la ciudadanía. He visto imágenes hace un mes atrás del Beni donde estaban a 2 metros de distancia las carteras y las mochilas en fila para el banco o algo, y la gente sentada en la acera, unos al lado de los otros conversando. Las mochilas han guardado la distancia, la gente sentada feliz y conversando. Me ha tocado en la semana hacer el mercado que tenemos todos, bueno, hasta esta semana teníamos un día de salida. En el mercado todos con barbijo, nadie cuidaba la distancia, todos uno al lado del otro, comprando, sin guantes, sin ningún problema, solo que con el barbijo. Saben, no va a funcionar así. El tema de que cuando empiecen nuevamente los contagios, los gobiernos municipales van a tener que volver a la cuarentena total, que yo no sé si ya se cumpla, es un riesgo que estamos corriendo si la ciudadanía no asume la responsabilidad. No depende ya de los gobiernos municipales o del nivel central, que sí tiene la responsabilidad el gobierno de los equipamientos, de los test y demás, pero del prevenir, del cuidarme, del lavarme las manos al llegar a la casa, de tener un zapato solamente, un par de zapatos para salir a la calle y no usarlo dentro de la casa, aunque tenga que andar sin zapatos dentro de la casa, el no aproximarme a mis mayores dentro de la casa si salgo a la calle, de manera permanente, porque uno sale una vez a la semana y puede ser portador asintomático, y si vuelvo a la casa y me ducho y me lavo y no sé qué, y ya estoy contagiado, al besar en la noche a mi mamá la puedo estar contagiando. Es decir, tenemos que lamentablemente acostumbrarnos a no darnos tantos abrazos, tantos besitos, a darnos la mano, y todo es besito, y en varios departamentos es 2 besitos, no solo uno, como en Oruro, en Potosí. No, si no cambiamos nosotros, el virus va a vivir demasiado tiempo entre nosotros con contagio masivo. Entonces coincido con ambos. Debe ser hoy la ciudadanía la que implemente los mecanismos de prevención, y si yo veo que un vendedor, una vendedora, un chofer, un transportista, quien sea, no está con el barbijo, los guantes, la distancia, pues no le compro, no me subo al minibús y le digo: señor, no puedo aproximarme a usted, no puedo sentarme a su lado porque usted no trae barbijo. Entonces
que no pueda subir al minibús el que no traiga barbijo, que no puedan venderle en el mercado al que no traiga barbijo o comprarle al que no esté con las condiciones de seguridad. Eso no puede sacarlo el gobierno por decreto, pero cada uno de nosotros puede tomar la decisión de a quién me aproximo. No me debo aproximar a nadie que no guarde todas las garantías de seguridad que nos han enseñado ya durante tantos meses por todos los medios de comunicación. Muy bien, le agradecemos a la señora Jimena Costa, también dando cuenta ya de este segundo punto. Sin duda, existen algunas puntualizaciones que nuestros invitados especiales quieren realizar, pero por la premura del tiempo vamos a darles la posibilidad de que tengan una intervención más para abordar fundamentalmente el último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el curso del proceso judicial por sedición contra el expresidente Evo Morales. Vamos a abordar ya de lleno este tercer punto, pero decíamos, si tienen algunas puntualizaciones sobre el segundo punto, lo pueden hacer en este último turno que tienen nuestros invitados especiales. Pueden utilizar a los sumos 5 a 6 minutos por participación. Empezamos con el doctor Iván Lima. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, solo para cerrar la idea anterior, ya se ha tomado el hospital de Montero, ya está a cargo de 6 ministros la entrega a la Gobernación de Santa Cruz, y en estos momentos están poniendo a funcionar 32 de las 200 camas de ese hospital. Es una idea que tendrá desarrollo. Veamos cómo termina de haberse cerrado ese paso legal que se ha dado ahora. Espero que no sigamos en un estado de hecho y volvamos a este estado de derecho que tanto reclamamos los bolivianos. Volviendo al tema de la agenda panamericana, creo que aquí hay un tema legal central. Lo que plantea como agenda panamericana es analizar el proceso de sedición y terrorismo que tiene y enfrenta Evo Morales por parte del Ministerio Público. Esta acción se basa en una grabación. No hay hechos o acciones que se esté discutiendo, sino lo nuclear de ese caso es una grabación, una conversación que tiene Evo Morales con un dirigente de Chaparec, en el cual llega a manifestar una serie de opiniones y de ideas y de argumentos. Pongo sobre la mesa un primer elemento. En Bolivia se puede grabar conversaciones ajenas, se puede pinchar teléfonos, como se dice vulgarmente, se puede centralizar las comunicaciones de manera que podamos escuchar lo que dicen personas en su vida privada. La respuesta es no, pero no solamente es no, es también decirles que es un delito. El Código Penal, el artículo 301, dice que el que grabare las palabras de otro no destinadas al público sin su consentimiento, o el que mediante procedimientos técnicos escuchare manifestaciones privadas que no le están dirigidas, será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año. Es decir, la acción que está en este momento investigada, la posibilidad de aplicar una sanción penal por esa comunicación, no solamente que se constituye en prueba ilícitamente obtenida, prueba ilegal, que no va a poder ser usada en un juicio, sino que el haber interferido, al haber escuchado esa conversación privada, viene siendo un delito en Bolivia. Más allá del contexto y de lo importante de los actores y de lo importante del diálogo que se sostuvo, no es posible llevar en un debido proceso y con las reglas de la Constitución y el procedimiento penal este proceso. Por lo que les comento, porque en Bolivia no se puede interferir las grabaciones y grabar conversaciones entre particulares. ¿En qué momento esa conversación se vuelve pública y la puedes utilizar? Porque se puede utilizar grabaciones en un juicio. Cuando el escenario es público, por ejemplo en las cámaras que ha instalado la alcaldía a lo largo de la ciudad de La Paz. Esa es una prueba que se puede utilizar porque estamos conscientes de que nos están grabando y por lo tanto no se trata de un ámbito privado, sino de un ámbito público. Entonces, la grabación como un elemento de prueba tiene connotación constitucional y procesal. Esta grabación no tiene las características para ser utilizada en un proceso penal. Así le hagas una pericia en Colombia, en Estados Unidos o donde fuera. Esas son las reglas del juego que deberíamos empezar a discutir y analizar. El pensamiento se puede castigar,
No, el pensamiento no se puede castigar, la libertad de expresión se puede castigar mucho menos. Ha habido un retroceso en los decretos que eliminan la posibilidad de sancionar el pensamiento o la libertad de expresión. El derecho penal sanciona acciones, sanciona omisiones punibles que sean equivalentes a un resultado, a una acción. La omisión y la acción en el derecho penal exigen un resultado, exigen que exista una relación de causalidad entre quien es imputado y es acusado como autor y el resultado del delito. En lo que se está investigando como sedición y terrorismo hay graves problemas de constitucionalidad. Y hay otro elemento, lamentablemente la sedición y el terrorismo nos vienen del Código Banzer y son tipos penales, en mi criterio, inconstitucionales porque violan el principio de legalidad. Los ciudadanos y los políticos, coincido con José Luis, con Jimena, la política se ha vuelto una profesión de altísimo riesgo en este país, debieran ser permitidos de decir lo que quieran ellos y decir con la mayor fuerza, ironía y retórica todo lo que quieran hacernos entender a los ciudadanos. Yo no creo que el discurso político de ninguna característica pueda ser cuestionado, pueda ser llevado a juicio penal. Pero más allá de eso, les decía que la sedición y el terrorismo como tipos penales se aprueban en el gobierno de Banzer, no se ajustan en la reforma Bladman del 97, ya se ajustaron en el código abrogado, pero tienen una característica. La sedición, como está en el tipo penal boliviano, es contrario al Pacto de San José de Costa Rica. No se puede sostener que hay sedición en un país cuando hay una crítica a las políticas públicas. El Pacto de San José nos ampara a los latinoamericanos a criticar y plantear nuestras posiciones ideológicas en el más amplio debate de ideas. No puede haber sedición por el solo discurso y por la sola crítica del gobernante. Y el terrorismo, lo propio. El terrorismo no está pensado en la redacción boliviana, en lo que ha ocurrido en las Torres Gemelas, o en todo el terrorismo globalizado de los últimos años. El terrorismo del Código Penal boliviano está pensado en la persecución del diferente y en la persecución que tenían a los partidos de izquierda en la dictadura del general Banzer. Está pensado en castigar el derecho de asociación. Por lo tanto, creo, nuestro Tribunal Constitucional va a tener que hacer un trabajo. Entiendo que ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad contra esos dos tipos penales y preveo, en esto creo que después de 20 años de ser profesor de Derecho Constitucional y Penal y de litigar, no hay posibilidades de que este juicio que nos llaman a reflexionar pueda tener un resultado. ¿Por qué no tiene prueba legal? Porque los tipos penales que se acusan son inconstitucionales, algún momento van a dejar de estar en el ordenamiento jurídico, y porque esa relación de causalidad no puede ser castigada. Lo reitero, el discurso de los políticos está protegido de manera extraordinaria por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Los políticos tienen todos los recursos retóricos para hablarnos a los ciudadanos. Otra cosa es que les creamos, y otra cosa es que votemos por ellos. Pero el debate es lo que construye democracia, y toda afirmación que se haga en un debate público debe estar protegida. Cuando hay discurso de odio, debe haber una restricción, y está aquí el debate o el juicio que se va a dar en el caso del expresidente Morales. Si ha habido en esas afirmaciones un discurso de odio, lo que ha hecho el día de ayer el ministro de Minería al denostar a todo un colectivo, al movimiento al socialismo, porque no sean rubios o de ojos verdes. Todo lo que se está dando como discurso de odio en el mundo genera movilizaciones tan impresionantes como la de Estados Unidos. No había estado cerrado el tema del racismo, ni en Bolivia, ni en Latinoamérica. Definitivamente en el mundo, estas expresiones de odio al diferente, al movimiento LGBTI, a las mujeres, al político del otro lado, no son buenas. Ese discurso de odio lleva acciones, y eso sí es reprimible. Pero llevemos esa crítica al discurso de odio al escenario adecuado, que no es el penal. Son otros los escenarios que tienen que castigar al político que llama al discurso de odio, no la sanción penal. Siempre es un honor estar con ustedes en Panamericana. Un saludo afectuoso a Jimena, a José Luis. Es un honor siempre poder estar en diálogo con ellos. Y nuevamente, José Luis, gracias por invitarme al programa.
Le agradecemos a usted, doctor Iván Lima, por haber participado acá en el programa. Vamos rápidamente a darle la palabra a don José Luis Bedregal para que también pueda referirse al último punto de diálogo en Panamericana y hacer algunas referencias también respecto al anterior punto que tenía que ver ya con el tema de las medidas desde el 1 de junio. En este tercer punto, ¿cuál es su criterio sobre este proceso judicial, el curso de ese proceso judicial al expresidente Evo Morales por el tema de sedición? El doctor Iván Lima hacía referencia a las tipificaciones y el contexto en el que se utiliza incluso los términos. Adelante, don José Luis Bedregal. Bueno, la Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales, actualmente protegido por el gobierno argentino. El pueblo boliviano recordará que esta determinación fue firmada por una comisión de fiscales, ¿no? Almanza, Vilca, ordenando a la policía que aprenda y conduzca al señor Morales Ayma ante oficinas de la Fiscalía. Recordemos que el otro implicado es el cocalero Faustino Yucra, que andaba prófugo, al que Morales habría llamado, de acuerdo al video que se difundió y al audio, lo llamó para bloquear e impedir el suministro de alimentos a las ciudades. Recordemos que en la grabación, Morales insta a Yucra, una grabación además que fue analizada y estudiada por peritos internacionales en Colombia, insta a Yucra a dar batalla y cercar las ciudades. En concreto le ordena cercos de verdad, de modo que no entre comida a las ciudades. Además explica que para que esos grupos de choque, de bloqueo no se cansen, debe organizarlos, como él bien sabe, ¿no? Rotando cada 24 horas en grupos de 50, ¿no? Toda una tecnología que él ha venido desarrollando a lo largo de los años y pedía que había que bloquear hasta ganar y tumbar al actual gobierno. De esta forma buscaba hacer sufrir al pueblo, porque lastimosamente a Morales, como lo estamos viendo y viviendo ahora, no le importa ni la salud ni la vida de los bolivianos, solo le interesa su ambición de poder, no le importan las víctimas de sus actos violentos que impulsó en noviembre, diciembre, entre otros, y en estos cercos que, de acuerdo al audio, instruía. No le importa que las víctimas sean niños, que sean ciudadanos inocentes, no le importa la vida, solo su ambición, que ya es enfermiza por el poder. En este caso, la Fiscalía solicitará su detención preventiva, solicitará a Interpol la colaboración con las acciones que correspondan, porque Evo Morales es pues el responsable, junto a Luis Arce y su partido, de la violencia suscitada en octubre, que enlutó, que nos hizo sufrir a los bolivianos y hoy nos deja en una gravísima crisis política después de ese fraude. Como bien señala el CONADE, esta acción penal es legítima y es necesaria por todo el daño que Morales le ha causado al país. Pero no solo se tiene que investigar el caso de sedición, sino más de 100 casos de corrupción, comenzando por el megafraude, por supuesto, hasta el que ahora parece que poco o nada ha hecho el fiscal Lanchita. En los casos de abuso de poder, los usos indebidos de bienes públicos, los daños económicos al Estado, recuerda el pueblo boliviano, tantos barcazas chinas, taladros, camiones de contrabando, etcétera, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, asesinatos en el caso del Hotel Las Américas, terrorismo, biocidio, ¿no? Usurpación de funciones y otros delitos por los cuales se tiene que identificar a los culpables, establecer responsabilidades y dictaminar las sanciones que correspondan. No pueden quedar esos 14 años de desgobierno, esos 14 años de violencia física, psicológica, económica, impunes. Cualquier ciudadano que cometa un delito o atente contra los bolivianos debe ser juzgado y sancionado. Por supuesto, una vez que se encuentren los elementos fehacientes. Evo Morales no puede ser la excepción, pues todos los ciudadanos debemos estar siempre
bajo el imperio de la ley. Esperemos que la justicia actúe y actúe pronto, y que las instituciones cooperen para que esto sea posible, porque es una necesidad para salvar la democracia, es una necesidad para devolverle al boliviano la credibilidad en sus instituciones y en la democracia en su conjunto. Yo terminaría más bien relevando la solidaridad de los profesionales de salud que valientemente y de forma desprendida han ido hasta Trinidad a prestar su colaboración. Es loable y son un ejemplo para toda la sociedad boliviana. Relevar la solidaridad de toda la población que ha dado ejemplo, no solamente con Trinidad, sino también con los ciudadanos de sus propias comunidades, y en muchos casos da ese ejemplo de respeto a quienes están en la primera línea de esta batalla, a los médicos, sobre todo a los policías, y hay que censurar cualquier acto en contra de ellos. Y a todos a quienes han estado en sus fuentes laborales, garantizando el abastecimiento para las personas, a las vendedoras, a los vendedores, a los trabajadores de centros comerciales, supermercados, y también a las autoridades, a las subnacionales, a las nacionales, que han dado ejemplo de trabajo y desprendimiento en la mayoría de los casos a través de sus acciones previsorias, de su compromiso, de su trabajo sin horas y de coordinación interinstitucional, lo cual para nada es común entre la mayoría de las autoridades. El trabajo que se está haciendo entre los gobiernos municipales de La Paz y el Alto es un ejemplo de coordinación con la gobernación, el gobierno central, lo que se ha hecho en Tarija entre el alcalde de Tarija y el gobernador, que siendo de fuerzas políticas distintas, uno le entrega los recursos al otro para que compre los insumos para las pruebas rápidas. Esas acciones donde el interés de la gente está primero son las que debe premiar el pueblo boliviano y debemos reconocerles y agradecerles también por su trabajo. Lo que se está haciendo en La Paz está mereciendo un reconocimiento especial, incluso por organismos internacionales. Si hacemos las cosas correctas, unidos vamos a salir adelante. Yo me despido llamando a todas las bolivianas y bolivianos a cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad en todo nuestro territorio nacional. Nada más, y un saludo a Jimena, Iván, José Luis y a la enorme, inmensa audiencia de Panamericana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don José Luis Bedregal, dando cuenta también del último punto de diálogo en Panamericana. Bueno, para cerrar el programa, le damos la palabra a la exdiputada Jimena Costa para que pueda emitir sus criterios en torno al último punto de diálogo en Panamericana. Adelante, señora Jimena Costa. Muchas gracias, José Luis. Yo lo escuchaba con atención a Iván y lo único que me viene a la memoria, y eso que yo no soy abogada, es que tenemos derechos políticos, libertad de asociación, de reunión, libertad de opinión, sobre todo siendo políticos. Estoy de acuerdo con todo ello, pero no estamos hablando de cualquier intervención y del derecho político. Estamos hablando de una acción destinada a atentar contra la vida, la salud, la seguridad de los bolivianos. Más allá de si esa grabación pueda ser o no de utilidad en un proceso penal, creo que durante 14 años hemos sido testigos en innumerables ocasiones de los abusos de poder, e incluso no hay que olvidar que hay un proceso en una Corte Penal Internacional por la ejecución extrajudicial del ciudadano irlandés Michael Dwyer. La familia de Dwyer, del caso del Hotel Las Américas, a través de autopsias con peritos, determinan que la forma en la que muere el ciudadano irlandés Dwyer es una ejecución extrajudicial, y existen múltiples grabaciones en las que Evo Morales reconoce que él dio la orden de que se lleve adelante el operativo. Entonces es muy difícil que podamos confiar en la justicia boliviana cuando existe intromisión política en la justicia boliviana. Para mí, como ciudadana, no como juez, el escuchar esa conversación, más allá de la determinación de un juez, me queda claro que había una acción destinada a atentar contra la vida de
todos los que vivimos en las ciudades, que casualmente somos más del 70% de la población. Por supuesto que merece una sanción, por supuesto que debe ser procesado y ojalá sentenciado, pero más allá de los vericuetos de la justicia, sabemos que hay una cantidad impresionante de actos irregulares y de abusos de poder, de uso de la fuerza que se han cometido. Recordemos lo que le han hecho a José María Bakovic. Estamos hablando de más de 70 juicios que le han iniciado a un ciudadano, mientras la que trabajó durante tantos años con él, Patricia Vallivian, acabó premiada con una importante cantidad de cargos públicos y de alto nivel. No ha habido justicia en el país en los últimos años y todos hemos sido testigos de la acción que ha llevado adelante Evo Morales con operadores como Juan Ramón Quintana, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que no es un simple debate jurídico, es un debate político. Y para la gran mayoría de los bolivianos queda claro que no es solamente una llamada telefónica, sino múltiples declaraciones del presidente en las cuales él con absoluto desparpajo señala que no está dispuesto a abandonar el poder así de fácil, ¿no? Entonces, de ahí a que Interpol lo detenga para seguir adelante el proceso, sinceramente, no sé si ese es el punto. El punto de fondo es que Evo Morales está descalificado para volver a algún cargo de función pública, ni de representación, ni en el nivel ejecutivo, porque el pueblo boliviano ya abrió los ojos, ¿no? Entonces este es un tema político. Yo entiendo que Iván como abogado tiene una serie de elementos en el discurso jurídico de por qué se puede o no llevar adelante el proceso, pero creo que después de todo lo que ha sucedido, el pueblo boliviano está muy consciente de que Evo Morales estaba y sigue estando dispuesto a todo para tratar de volver al poder. Qué suerte que ya se ha quitado la venda de los ojos el pueblo boliviano y no va a poder hacerlo. Con seguridad que ni siquiera se atreverá a volver al país y salió refugiado, huyendo, abandonando a sus propias bases, menos va a volver con procesos abiertos. Yo tengo esperanza que el caso de Michael Dwyer, después de lo que ha sucedido en el Hotel Las Américas, que no tiene intromisión política, que no tiene la intervención de los operadores políticos de ningún lado, va a llegar a una causa justa y ojalá sea pronto, porque del 2008 a la fecha estamos hablando ya de 12 años que este proceso viene avanzando. Ojalá sea pronto, más temprano que tarde, que Evo Morales sea detenido y sentenciado por esta Corte Penal Internacional y que cumpla su condena y que por fin el fantasma del caudillo autoritario desaparezca del debate público en el país. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos también a la señora Jimena Costa. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. A nombre de la Dirección Ejecutiva de Panamericana, la planta ejecutiva, y quien les habla, José Luis Flores, les agradecemos por haber seguido esta edición de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Estos mismos agradecimientos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al doctor Iván Lima como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al vocero de la Alianza Juntos, José Luis Bedregal, y también a la exdiputada Jimena Costa. El agradecimiento de Panamericana y el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.